El libro de Urantia, prólogo, sección 11, los tres absolutos. Cuando el pensamiento combinado del Padre Universal y del Hijo Eterno, funcionando en el Dios de la acción, constituyó la creación del universo divino y central, el Padre siguió la expresión de su pensamiento en la palabra de su Hijo y el acto de su ejecutivo conjunto al diferenciar su presencia abonal de los potenciales de la infinidad. Y estos potenciales de infinidad no revelados permanecen espacio ocultados en el absoluto no cualificado y divinamente envueltos en el absoluto de deidad, mientras que estos dos se vuelven uno al funcionar en el absoluto universal, la unidad infinidad no revelada del Padre del Paraíso. Tanto la potencia de la fuerza cósmica como la potencia de la fuerza del espíritu están en proceso de revelación-realización progresiva a medida que se va enriqueciendo toda realidad mediante el crecimiento experiencial y a través de la correlación de lo experiencial con lo existencial por parte del absoluto universal. En virtud de la presencia equilibradora del absoluto universal, la primera fuente y centro realiza una extensión del poder experiencial, disfruta de la identificación con sus criaturas evolucionarias y logra la expansión de la deidad experiencial en los niveles de supremacía, ultimidad y absolutez. Cuando no es posible distinguir plenamente el absoluto de deidad del absoluto no cualificado, su función supuestamente combinada o su presencia coordinada se denomina la acción del absoluto universal. 1. El absoluto de deidad parece ser el activador omnipotente, mientras que el absoluto no cualificado parece ser el mecanizador totalmente eficiente del universo de los universos, supremamente unificado y últimamente coordinado, aún de los universos y más universos ya hechos, en proceso de formación y aún por hacerse. El absoluto de deidad no puede reaccionar a una situación en el universo en una forma subabsoluta, o por lo menos no lo hace. Toda respuesta de este absoluto a una situación dada parece hacerse en términos del bienestar de la entera creación de cosas y seres, no solo en su estado presente de existencia, sino también en vista de las posibilidades infinitas de toda la eternidad futura. El absoluto de deidad es ese potencial que fue segregado de la realidad total e infinita por la elección del libre albedrío del Padre Universal y dentro del cual todas las actividades de la divinidad existenciales y experienciales toman lugar. Este es el absoluto cualificado en contradistinción del absoluto no cualificado, pero el absoluto universal es superaditivo a ambos en cuanto a la inclusión de todo el potencial absoluto. 2. El absoluto no cualificado es no personal, extradivino y no deificado. El absoluto no cualificado, por lo tanto, carece de personalidad, divinidad y de todas las prerrogativas de creador. Ni los hechos, ni la verdad, ni la experiencia, ni la revelación, ni la filosofía, ni la absolutud son capaces de penetrar la naturaleza y el carácter de este absoluto sin cualificación en el universo. Aclaremos que el absoluto no cualificado es una realidad positiva que impregna, ocupa el gran universo y aparentemente se extiende con igual presencia espacial hacia afuera en las actividades de fuerza y las evoluciones premateriales de las asombrosas extensiones de las regiones espaciales más allá de los 7 superuniversos. El absoluto no cualificado no es un mero negativismo del concepto filosófico basado en las suposiciones de sofismas metafísicos relativos a la universalidad, dominación y primacía de lo incondicionado y de lo no cualificado. El absoluto no cualificado es un supercontrol universal positivo en la infinidad. Este supercontrol no está limitado por la fuerza del espacio, pero está definitivamente condicionado por la presencia de la vida, la mente, el espíritu y la personalidad.
y está ulteriormente condicionado por las reacciones volitivas y los mandatos llenos de propósito de la Trinidad paradisíaca. Estamos convencidos de que el absoluto no cualificado no es una influencia no diferenciada y todo penetrando. No es comparable ni a los conceptos panteístas de la metafísica ni a la antigua hipótesis de la ciencia sobre el éter. El absoluto no cualificado es ilimitado respecto a la fuerza y condicionado respecto a la deidad, pero no percibimos plenamente la relación de este absoluto con las realidades espirituales de los universos. 3. El absoluto universal, deducimos lógicamente, era inevitable en el acto de libre albedrío absoluto del Padre Universal al diferenciar las realidades del universo en valores deificados y no deificados, personalizables y no personalizables. El absoluto universal es el fenómeno de la deidad indicativo de la resolución de la tensión creada por la acción volitiva de diferenciar de este modo la realidad universal y funciona como coordinador asociativo de estas sumas totales de las potencialidades existenciales. La presencia-tensión del absoluto universal significa el ajuste de la diferencia entre la realidad de deidad y la realidad no deificada inherente en la separación entre la dinámica de la divinidad con libre albedrío y lo estático de la infinidad no cualificada. Recordad siempre, la infinidad potencial es absoluta e inseparable de la eternidad. La infinidad actual, es decir, no potencial, en el tiempo no puede ser jamás sino parcial, por lo tanto debe ser no absoluta. Tampoco puede la infinidad de la personalidad actual no potencial ser absoluta, excepto en la deidad no cualificada. Y es el diferencial de potencial de infinidad en el absoluto no cualificado y el absoluto de deidad que eterniza el absoluto universal, que hace por lo tanto cósmicamente posible tener universos materiales en el espacio y espiritualmente posible tener personalidades finitas en el tiempo. Lo finito puede coexistir en el cosmos juntamente con el infinito, tan solo debido a que la presencia asociativa del absoluto universal equilibra tan perfectamente las tensiones entre tiempo y eternidad, finidad e infinidad, potencial de realidad y actualidad de realidad, paraíso y espacio, hombre y Dios. Asociativamente, el absoluto universal constituye la identificación de la zona de realidad evolutiva progresiva existente en el tiempo-espacio y en el tiempo-espacio trascendido, universos de manifestación subinfinita de deidad. El absoluto universal es el potencial de la deidad estático-dinámica funcionalmente realizable en los niveles de tiempo-eternidad como valores finitos absolutos y como posible del acceso experiencial existencial. Este aspecto incomprensible de la deidad puede ser estático, potencial y asociativo, pero no es experiencialmente creativo ni evolutivo en cuanto se refiere a las personalidades inteligentes quienes ahora funcionan en el universo maestro. El absoluto, los dos absolutos, cualificado y no cualificado, aunque tan aparentemente divergentes en función en cuanto pueden ser observados por las criaturas con mente, están perfecta y divinamente unificados en y por el absoluto universal. En último análisis y en la comprensión final, los tres son un solo absoluto. En niveles subinfinitos son diferenciados funcionalmente, pero en la infinidad ellos son uno. No utilizamos jamás el término de absoluto como negación de nada, ni como rechazo de ninguna cosa. Tampoco consideramos el absoluto universal como autodeterminativo, una especie de deidad impersonal y panteística. El absoluto, en todo cuanto se relaciona a la personalidad universal, está estrictamente limitado por la Trinidad y dominado por la deidad. Dictado por un consejero divino de Orbonton, jefe del cuerpo de personalidades superuniversales, asignadas a describir en Urantia la verdad sobre las deidades del paraíso y el universo de universos.